Paralelogramo. Dentro de los paralelogramos están los cuadrados, rectángulos, rombo y romboide. Un cuadrado está dado por 4 lados iguales, es decir, los 4 lados tienen su misma medida, ¿ya? Y sus 4 ángulos también son iguales, es decir, tiene 4 lados, L de lados iguales y 4 ángulos, se abrevia así, iguales. Rectángulo. El rectángulo está dado por una base y una altura. Esto viene a ser lo que es una base o largo. Y un ancho que es igual a una altura. Es decir, largo es igual a base y el ancho es igual a altura. Está dado, dice, sus lados opuestos son iguales. Es decir, esos dos lados junto con este otro lado de acá son iguales. Y sus ángulos opuestos también son iguales, dice. Sus ángulos opuestos son iguales. Es decir, estos de aquí son iguales. Entonces lo que vamos a tener es, dice, lados de L de lados opuestos, estoy abreviando, son iguales. Y ángulos opuestos también son iguales. El rombo. El rombo dice tiene 4 lados iguales. Sus 4 lados son iguales. Es decir, 4 lados iguales. Y sus ángulos opuestos son iguales. ¿Qué significa eso? Que este ángulo de acá con este de acá van a ser iguales. Y este ángulo que voy a hacer con otro colorcito son iguales. Y en el romboide dice tanto ángulos como lados son iguales. Es decir, estos lados son iguales, pero sus opuestos, es decir, y este de aquí son iguales. Por eso se determina que los lados opuestos son iguales. Y por consiguiente los ángulos también, sus ángulos opuestos, es decir, este ángulo con este ángulo de acá y este otro ángulo que lo voy a hacer de otro color de aquí son iguales. Por eso es que dice que los ángulos opuestos son iguales. Eso es muy importante que no nos tenemos que olvidar. Para encontrar lo que es el perímetro y el área, sus unidades de medida, cuando encontramos el perímetro, siempre sus unidades de medida van a ser centímetros, metros o kilómetros. Y sus unidades del área siempre en cuadrados, es decir, si va a ser centímetros, centímetros cuadrados, si es metros, metros cuadrados y si es kilómetros, kilómetros cuadrados. La fórmula que vamos a conocer de un cuadrado, tenemos aquí el cuadrado, son las siguientes. Cuando nos pide el área, ya encontramos el área L, no nos olvidemos que L significa lado, está abreviado. Entonces decimos que el área es igual a lado al cuadrado. Para encontrar el perímetro, su fórmula dice 4 por lado. Y si acaso nos pidiera, por ejemplo, aquí yo tengo un cuadrado con una diagonal, esta recta que atraviesa el cuadrado se llama diagonal. Entonces, si nos pidiera el área con un cuadrado con diagonal, su fórmula es igual a diagonal al cuadrado sobre 2. Y para encontrar la fórmula, también si nos pidiera encontrar el valor de la diagonal, su fórmula es la siguiente, raíz cuadrada de 2 por área. No nos olvidemos que A mayúscula es igual a área. Ahora vamos a resolver un ejemplo, más o menos dándonos una diagonal. Entonces dice calcular el área de un cuadrado de 10 centímetros de diagonal. Quiere decir que esta diagonal va a medir 10 centímetros. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? La fórmula del área con una diagonal. Entonces su fórmula, recordemos, es igual a diagonal al cuadrado sobre
A esta fórmula o a este dato es que yo voy a reemplazar para encontrar el resultado. Es decir, voy a tener área es igual diagonal al cuadrado. Dice, ¿cuánto mide mi diagonal? 10. 10. Entonces 10 al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Área es igual 10 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 100 sobre 2. Simplificado esto, voy a tener área es igual a 50. Como esta medida de la diagonal está en centímetros, pues entonces el área también se va a medir en centímetros, simplemente que ya dijimos cuando es área, centímetros cuadrados. Entonces ya encontramos lo que nos pedía el problema, encontrar el área. Entonces el área de este cuadrado de aquí viene a ser 50 centímetros cuadrados. Continuando con otro ejemplo, dice, si el área de un cuadrado mide 169 milímetros cuadrados, calcular la medida de su lado y su perímetro. En este caso, por ejemplo, me está dando como dato, dice que mi área es igual a 169 milímetros al cuadrado. Sabemos que toda medida de área está en cuadrado. Y de aquí nos pide que debemos encontrar, dice, el lado y también debemos encontrar el perímetro. Pues entonces vamos a recordar primeramente la fórmula que dice mi área. ¿Cuál es la fórmula del área? El área es igual, dice, al lado al cuadrado. Es decir, que para encontrar el área necesito el dato del lado. Otra fórmula del perímetro es igual a 4 por lado, dice. Quiere decir que sí o sí necesitamos el dato de lado para encontrar el perímetro. Pero para ello nosotros tenemos el área que dice que es igual a milímetros, a 169 milímetros cuadrados. Por lo tanto, entonces, yo lo que hago es colocar área es igual a sacarle la raíz cuadrada de 169. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado dándole la raíz está 169. Es decir, debo sacarle la raíz cuadrada a 169. Su raíz cuadrada de 169 viene a ser 13. ¿No es cierto? La raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces voy a tener, si ustedes se dan cuenta, 13 al cuadrado es igual a 169. Por lo tanto, de ahí es que yo ya encontré, fíjense, de una forma que aquí es lo mismo que la fórmula de acá. Entonces ya yo tengo mi dato que dice que L entonces va a ser 13. Y ya, ahora sí encuentro, reemplazo los datos en la fórmula del perímetro que dice perímetro es igual a 4 por lado. ¿Cuánto vale el lado? 13. Entonces multiplicando 4 por 13, el resultado es 52. Como la medida está 52, como la medida está en milímetros cuadrados, entonces el perímetro sabemos que no se mide en cuadrados, sino entonces va a ser solamente milímetro. Y eso es todo.